Tenemos dos preguntas. La primera es para el doctor Nicolás de Sadeler. ¿Qué opina sobre las patentes y el uso de los OMG, organismos genéticamente modificados? Es realmente peor que mis exámenes escritos. Son dos asuntos bastante diferentes. Hay dos maneras de contestar. Hay una manera de contestar como ciudadano interesado por este tema y la otra manera, cuál es más fácil, es de contestar como jurista. Voy a probar la segunda manera, la más fácil. Sobre los OGM en Europa, con la Unión Europea, habíamos alcanzado un nivel de control bastante alto en comparación con los otros países. Tal vez el sistema era lo más alcanzado en el mundo, con diferentes tipos de autorización de permisos antes de hacer las experiencias en el campo, hacer las experiencias en los laboratorios y también antes de poner en el mercado el producto genéticamente modificado. Por siguiente, la Unión Europea fue atacado por Argentina, Canadá y Estados Unidos en frente de la Organización Mundial del Comercio de Comercio en Ginebra, y la Unión había perdido el proceso por contravenir a un acuerdo que se llama el acuerdo SPS. Se ve también que hay en Europa unas dificultades entre la Comisión Europea, que tiene un perfil más neoliberal y que quiere liberalizar el mercado, y varios Estados miembros, entre ellos Grecia, Francia, Bélgica, que tienen una actitud muy coactiva en contra de los OGM. Mi conclusión es que es necesario, para evitar riesgos para la salud o para el medio ambiente, de tener un sistema de evaluación científica y también un sistema de autorización administrativa. Sobre los patentes, también el derecho internacional es bastante complicado, con medidas al nivel continental, al menos en Europa. No conozco la situación en Norteamérica, con un patente europeo ahora, por 26 países de la Unión Europea. La dificultad mayor es de obtener un patente sobre recursos naturales. Hay una condición, es la innovación. ¿Cómo se puede innovar en identificar ¿cómo se dice en español? Un genoma que ya existe desde 650.000 años. No estoy seguro, jamás encontré el número de patentes sobre genomas de especies salvajes. Entonces me falta el material para concluir si el patente tiene sentido en esta materia o si es un fracaso total. Gracias, profesor. La segunda pregunta es para el doctor Gabriel Ricardo Nemogá. No se ha hablado de los alcances de la llamada Revolución Verde, y es que todavía se aplican estas políticas a nivel macroeconómico.
el gobierno colombiano qué está haciendo para blindar la riqueza del germoplasma, ya que las grandes multinacionales están en pro de las patentes de estas riquezas naturales y tanto el pueblo colombiano como sus etnias minoritarias no se ven beneficiados de estas riquezas naturales ancestrales? Creo que lo primero que habría que me gustaría señalar es que a veces la opinión se enfoca a algunos aspectos como este de las patentes. En la presentación yo me refería a los certificados de obtentor. Si ustedes miran la legislación y miran la regulación en cada caso, sobre todo la versión UPOV 91, el alcance monopólico que tiene el obtentor de una variedad vegetal es casi igual al que obtiene una patente industrial sobre una nueva planta o una planta que ha sido objeto de ingeniería genética. Entonces, solo una anotación, porque solo anotación en ese sentido. El tema de derechos de propiedad intelectual no se reduce a patentes. El segundo punto que sería relevante mencionar, me parece, es que el Convenio de Diversidad Biológica está referenciado en esta conversación desde distintos ángulos, y uno fundamental es que el Convenio de Diversidad Biológica cambia el paradigma sobre lo que se llama la biodiversidad. Lo cambia en el sentido de que antes del Convenio de Diversidad Biológica el concepto que aplicaba era el patrimonio común de la humanidad sobre la biodiversidad. Y en ese sentido, los estados pues, no ejercían ningunos derechos soberanos. El paradigma cambia y el convenio introduce la soberanía de los países, que es un sistema propietario también. O sea, es el Estado, como vemos en el desarrollo de la decisión 391, en el concepto del Consejo de Estado, es la afirmación de un sistema propietario sobre unos bienes que antes eran tenidos como patrimonio común de la humanidad. Y lo que hay, desde mi punto de vista de fondo, es la apuesta que hicieron en el 92, obviamente no nace en el Convenio de Diversidad Biológica, esto resulta de análisis previos, que planteaban que una dinámica o que un instrumento para conservar la biodiversidad era asignar derechos de propiedad. Y que en esa medida, en la medida en que se asignaran derechos de propiedad, no iba a ocurrir la tragedia de los comunes, que es un paradigma que se mencionó también en ese tiempo. Lo que habría que evaluar entonces es qué tanto realmente ese sistema de derechos soberanos, que a la vez facilitaba hacer unos procedimientos de seguridad jurídica para garantizar patentes sobre innovaciones biotecnológicas, ¿qué tanto ha sido efectivo? ¿Qué tanto los estados que aceptaron esa apuesta de la soberanía sobre sus recursos genéticos realmente han hecho algún avance? Y yo pensaría que en el caso de los países latinoamericanos y en el caso de los países de la comunidad andina, que le apostaron muy fuerte a esta situación en 1996 con la decisión 391, no pueden mostrar mayores alcances, éxitos de que esa dimensión realmente hubiera sido entendida y que los países hubieran mejorado su capacidad tecnológica y científica a partir de reclamar unos derechos sobre la soberanía, o que las comunidades se hubieran beneficiado. Lo que estaba registrando en la presentación es que las comunidades indígenas afro y locales, que deberían tener un sistema de protección sobre sus variedades locales, sobre los sistemas de conocimiento o las innovaciones y prácticas asociadas a esas variedades, debieran tener un sistema de conocimiento, no lo tienen aún. El gobierno no ha avanzado y el sistema de protección definitivamente no favorece a la invención, a la innovación, a la práctica incorporada en esas variedades vegetales. Entonces, el beneficio para las comunidades es nulo. Y más bien, para las comunidades lo que ha resultado es que esas variedades que se han generado durante cientos de años han quedado como material disponible para que otros actores que trabajan con técnicas de fitomejoramiento o a través de ingeniería genética puedan adquirir
derechos monopólicos sobre esas variedades sin ninguna obligación de distribución de beneficios, porque el sistema de la OPOD no exige eso. Un funcionario de la OPOD, ante una pregunta en ese sentido, decía que el beneficio era que ahora las comunidades indígenas o campesinas podían adquirir en el mercado mejores semillas. Obviamente eso es un irrespeto a la misma pregunta, o no entendía la pregunta, es una forma de salir de la pregunta. Entonces, yo creo que en ese tema algunas veces se apuesta con la idea de que el país tiene la capacidad de hacer desarrollos tecnológicos capaces de competir con otros jugadores en este campo tecnológico que llevan décadas adelante y se abre la compuerta como para promover ese desarrollo, pero no se mira que hay condiciones desiguales. En ese sentido, si ustedes miran los registros de patentes sobre innovaciones biotecnológicas en la Superintendencia de Industria y Comercio, o si miran los certificados de obtentores pedidos por el ICA, que ahora que su principal función ahora es más de vigilancia que de investigación, lo que van a ver es que los nacionales o los titulares de esos tanto derechos de obtentor como patentes son empresas, universidades o institutos de otros países y no de acá, pero el resultado era anticipado. Está anticipado en la sentencia que revisó el Convenio de Diversidad Biológica, cuando señala cuáles son las prioridades que deben tener el gobierno cuando negocia instrumentos de propiedad intelectual, algo que no observó el gobierno cuando estuvo en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Entonces, yo creo que se puede hacer un balance a ese nivel, hay datos para mostrar, no solamente un discurso, hay datos para mirar que ese sistema propietario no realmente respondió a las expectativas y que todavía estamos lejos de que responda. Porque recuerden lo que mencionaba, y quisiera terminar con esto, lo que mencionaba esa idea de la biodiversidad como oro verde o la biodiversidad como el petróleo, implica también una supersimplificación del problema, porque si realmente el Estado le hubiera apostado desde el 92 y los años siguientes a hacer de esa línea un área de trabajo en Colombia para fortalecer capacidades nacionales y científicas, seguramente que habría invertido sustancialmente en el desarrollo de capacidades técnicas y humanas para capacitar jóvenes científicos que con una vocación de hacer ese desarrollo hoy en día tendrían al país en otro punto, como ocurre en Brasil. Como de alguna manera, podría uno decir, se ha capacitado personal en Costa Rica a partir de la experiencia de bioprospección que ya han tenido, o como ocurre en Cuba, bajo unas premisas donde el Estado invierte para que haya investigación. Entonces, el balance desde mi punto de vista es muy precario, no es positivo y ha enredado la investigación nacional de una manera que hemos documentado en el grupo de investigación y que apenas ahora el Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sostenible, hace unos 3, 4 años ha empezado a resolver de una manera operativa ese régimen de acceso, que está vinculado al régimen de patentes porque quien solicita patentes debe mostrar que tiene un contrato de acceso. Ahora, en la referencia que hacía el anterior conferencista de las patentes y de cómo se podría determinar qué tantas patentes tienen material silvestre de estos países, es una pregunta que se ha planteado y que es muy difícil de responder porque si bien al comienzo quienes solicitaban patentes declaraban el origen del material, en la medida en que se generalizan reivindicaciones de los pueblos y en la medida en que se generalizan acusaciones de biopiratería, estratégicamente empiezan a no mencionar el origen de los fragmentos de gen o de los genes que son parte de una innovación biotecnológica. Y si no está mencionado el origen, no es posible hacer un balance de dónde se ha sacado una especie que es común en los ecosistemas, por ejemplo, del Amazonas, de Bolivia o de Perú o de Colombia. O sea, no, y ninguno de los países en última puede hacer ese seguimiento.
Entonces es muy difícil porque el sistema de patentes está como cerrado en sí mismo, ha rechazado reiteradamente que se modifique para que sea obligatorio la declaración del origen del material genético y por lo tanto todavía es muy precaria la posibilidad de hacer seguimiento. El protocolo de Nagoya introduce unos mecanismos de control que posiblemente va a facilitar que se haga el seguimiento, pero la situación es muy precaria en ese sentido. Muchas gracias, doctor Nemogá. La Corte Constitucional, su presidente, doctor Luis Ernesto Vargas Silva, el Comité de Protocolo y Organización agradecen a todos los panelistas y comentaristas del día de hoy, al doctor Michel Priu, al doctor Gustavo Wilche Chaus, al doctor Julio Carrizosa Omaña, al doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, al doctor Nicolás de Sadeler, al doctor Gabriel Ricardo Nemogá Soto, a la doctora Brigitte Batiste y a la doctora Eugenia Ponce León por sus intervenciones en el día de hoy.